Buenos días, doctor. Buenos días, compañero. ¿Sí se me escucha? ¿Sí se me escucha? Sí. Sí. Ya. Entonces, a nosotros nos ha tocado exponer casos clínicos del síndrome nefrítico y del síndrome nefrótico. Siguiente. Ya. Comenzaré explicando un caso clínico del síndrome nefrítico. Siguiente. Ya. La anamnesis. Este es un paciente de 10 años, género masculino, no presenta alergias. Su lugar de nacimiento y residencia es Otavalo. No presenta antecedentes patológicos personales ni familiares de importancia. Siguiente. Ya, el motivo de consulta fue hinchazón en las piernas y una orina de color Coca-Cola. La enfermedad actual. Se menciona que la madre del paciente refiere que desde hace 5 días su hijo presenta edema localizado en miembros inferiores y coluria. Hace un mes previo el niño ingresó a emergencia por presentar tos productiva con expectoración acompañado de dolor de garganta, disfagia, alza térmica y cefalea. Se le había diagnosticado una faringitis bacteriana, por lo que se inició el tratamiento con amoxicilina, pero no se cumplió adecuadamente. Actualmente las molestias continúan, inclusive ha ido progresando un edema palpebral y refiere un descenso de la diuresis. Siguiente. Ya, el examen físico. El paciente está en un regular estado general, los ojos con un leve edema palpebral bilateral, las fosas nasales permeables, boca simétrica con una mucosa oral húmeda y anexos en buen estado. El cuello se presenta sin patología de importancia. Dentro de los signos vitales, lo que más llama la atención es que hay una tensión arterial elevada, de 155 a 105 milímetros de mercurio. El resto de parámetros están dentro del rango normal. Siguiente. El examen físico, tanto de tórax, abdomen y región lumbar, estaba normal. En las extremidades inferiores se encontró un edema blando, perimaliolar y pretibial con una fobia de grado 1/4. El sistema nervioso central estaba consciente y orientado en las 3 esferas. Siguiente. La impresión diagnóstica entonces fue un síndrome nefrítico por una glomerulonefritis postestreptocócica. Dentro de los criterios clínicos para este diagnóstico fueron la hematuria, la oliguria, los edemas, la hipertensión arterial y los antecedentes de una faringitis bacteriana. Cabe recalcar que el edema es leve. Siguiente. Entonces hicieron exámenes complementarios dentro de lo que fue una biometría hemática, en donde tuvimos unos leucocitos de 13.000 por milímetro cúbico, estaba elevado. Unos linfocitos disminuidos con 15%, los neutrófilos aumentados con un 70%, las plaquetas estaban normales, la hemoglobina y el hematocrito normal. En la química sanguínea llama la atención que hay una urea aumentada de 165 milímetros por decilitro y una creatinina de 2.7 miligramos sobre decilitro, lo que nos indica que está habiendo un fallo renal. El examen de orina fue también muy llamativo, ya que el examen físico fue de un aspecto turbio, un color marrón, como se ve en la imagen. El examen químico llama la atención que hay proteínas una cruz y hemoglobina 4 cruces. El examen microscópico se evidencian hematíes dismórficos abundantes y cilindros hialino granulosos y hemáticos, como se observa en la imagen. Siguiente. Ya, otros exámenes. Se hizo también la medición del complemento. El componente 4 estaba dentro del rango normal. El complemento C3 estaba disminuido con 19.4 miligramos sobre decilitro. Lo normal es 190 y 180. También las antiestreptolicinas estaban aumentadas. El factor reumatoideo estaba normal. Los anticuerpos ANCAS y ANA estaban negativos. Y la proteína C reactiva estaba aumentada, lo que estaba indicando un proceso inflamatorio. Se hizo también la proteinuria de 24 horas, que demostró que había una proteinuria evidente de 900 miligramos sobre miligramos al día. Los electrolitos estaban normales y la tasa de filtrado glomerular estaba disminuida con 29 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Siguiente. Ya, otros exámenes complementarios, se hizo una ecografía renal, aquí los riñones estaban en un tamaño normal, y se hizo un cultivo del exudado faríngeo, en donde creció un estreptococo beta hemolítico del grupo A. Siguiente. Entonces ya el diagnóstico definitivo, ya aparte de los criterios clínicos que ya les mencioné, también se suma la proteinuria, el deterioro de la función renal, que estaba evidenciado con un aumento de la creatinina y la urea, la disminución del complemento del C3, pero un C4 normal, que es característico de este tipo de patologías, y el cultivo que nos daba el estreptococo beta hemolítico del grupo A positivo. Siguiente. El manejo fue la restricción del consumo de líquidos y sodio, también se administró antibiótico, que fue la ampicilina, y un diurético, que fue la furosemida. Siguiente. Ya, la evolución del paciente. La evolución fue satisfactoria durante la hospitalización. A las 72 horas ya se normalizó la función renal, la presión arterial y la proteinuria disminuyó a 350 miligramos al día. Ya una vez que se le dio el alta médica, pasada una semana regresó para hacerle un chequeo.
en donde ya hubo la resolución total de los edemas, pero la proteinuria se mantuvo con 200 miligramos al día y también se evidenció una microhematuria. Al mes otra vez volvió para hacer un chequeo nuevamente, persistió la microhematuria, pero desapareció a los 6 meses. El resto de parámetros de la función renal ya fue normal. Siguiente. Yo voy a presentar un caso sobre el síndrome nefrótico. Tenemos una paciente de 14 años de edad, de género femenino, alergia no refiere, lugar de nacimiento y residencia Quito. Como antecedentes patológicos personales, ella tiene epilepsia y antecedentes patológicos familiares, tiene el abuelo y el hermano con epilepsia. En la enfermedad actual, la paciente llega al área de emergencia presentando un cuadro de aproximadamente 1 hora de evolución con sintomatología de náuseas, mareos, vértigo y dificultad para la movilización de miembros inferiores. Familiar refiere la pérdida de conciencia de forma súbita de aproximadamente 3 minutos. Al examen físico, la paciente está en un buen estado general. Se encontró como datos relevantes una fascia pálida con edema palpebral acompañado de leve dolor en el epigastrio a la palpación superficial y profunda, además de edema en los miembros inferiores. En cuanto a los signos vitales, tenemos una tensión arterial de 105/60 miligramos de mercurio, una frecuencia cardíaca de 84 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto, la saturación del 90% y la temperatura de 37 grados. Al examen físico, en el tórax, los ruidos cardíacos tenían buen tono e intensidad, sin soplos, en los pulmones murmullo vesicular presente bilateral, sin estertores ni sibilancias. En las extremidades se presentaba edema de miembros inferiores, 2 cruces sobre 3, en el abdomen blanco, depresible, acompañado de leve dolor en el epigastrio a la palpación superficial y profunda. En el sistema nervioso, la paciente se encontraba consciente, orientada en tiempo y espacio con un Glasgow 15-15. Se realizaron los exámenes complementarios, donde se encontró en la química sanguínea una elevación de la urea y la creatinina, la cual demuestra un daño en la función renal acompañado de pérdida de proteínas a expensas de la albúmina. También en el examen de orina de 24 horas se encontró proteinuria de 8.5 gramos en las 24 horas. Se realizaron otros exámenes, en este caso el ultrasonido para la visualización de la cavidad abdominal, en la cual se observa derrame pleural bilateral en pequeña cuantía acompañado de una ligera y moderada cantidad de líquido libre acítico intraabdominal. La impresión diagnóstica es una epilepsia más un síndrome nefrótico. Los criterios para esto es la proteinuria más de 3.5 gramos sobre decilitro en las 24 horas, hipoalbuminemia menor a 3 y edema y dislipidemia. El tratamiento aplicado en este caso fue de prednisona 60 miligramos vía oral, espironolactona de 25 miligramos vía oral, furosemida de 25 miligramos, carbamazepina, eritoproietina y hierro. También para el cuadro de edema se recomendó una restricción de sal de entre 1.5 a 2 gramos en las 24 horas, reposo en posición de sedestación con piernas elevadas. Actualmente la paciente se encuentra estable y se espera mejoría. Eso es todo, loco. ¿Puedes repetir cuál es el diagnóstico principal de la chica? Era epilepsia más síndrome nefrótico. ¿Y cuál es la relación entre el uno y el otro?
No sé si se me escuchó. No sabría, Doc, la crisis epiléptica tal vez. A ver, lo que yo quiero preguntar es, ¿cuál es la causa del síndrome nefrótico de la chica? No sabría. ¿Por qué no sabrías? La edad de la chica era más frecuente en pacientes jóvenes. Pero ¿tienes algún diagnóstico presuntivo? O sea, a ver, lo que te quiero decir, el síndrome nefrótico es un síndrome general, muy general, que puede ser secundario a muchas causas. En este caso, ¿cuál es la causa? ¿Qué exámenes inmunológicos le hicieron? No le hicieron ningún examen inmunológico. Bueno, lo que te quiero indicar entonces es que el estudio de la paciente estuvo incompleto, no fue bien evaluada, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque no investigaron la causa del síndrome nefrótico, no saben, nunca llegaron a ningún diagnóstico, ¿no es cierto? No. ¿O sí? No. En el primer caso, ¿cuál es la causa del síndrome nefrítico? A ver, el síndrome nefrítico aquí era la causa por la infección faríngea, por el estreptococo, una Perfecto. glomerulonefritis, Perfecto. estreptococo. ¿Cuáles son los criterios que tienes para pensar que es un síndrome nefrítico? Ya, varias pueden ser los criterios, como por ejemplo la hematuria, especialmente la macrohematuria que ya se presenta con una coluria, la ¿Ya? oliguria, va a haber una disminución de lo que es la orina, también la presencia de edemas, pero va a ser leve, no tanto como el nefrótico, especialmente va a haber los edemas palpebrales. La hipertensión arterial también es una diferencia de lo que sería el nefrótico, ya que la propia fisiopatología del nefrítico nos hace que hay una mayor retención de agua y sodio, por lo cual se da la hipertensión arterial. Y también va a haber la proteinuria debido a que ya va a estar dejando la filtración glomerular que salga la proteína hacia la orina. Y también va a haber una disminución de lo que sería el filtrado glomerular, por lo cual se eleva la urea y la creatinina. Ya. Muy bien. ¿Algún comentario que tengan de los casos? De manera general son así, pero están bien sencillos, ¿no? Por lo general los pacientes no vienen puros. Es decir, vienen con otras enfermedades, vienen ya estaban hipertensos, ya estaban diabéticos, o sea, son enfermedades solapadas que se llaman, comórbidos. Em, eh, y en evaluaciones de preguntar, ¿no? Que pongan las diferencias entre síndrome nefrítico y nefrótico. Vamos a ver algo más ahora. Sí, vamos a ver lo que es. Casi no se te escucha. Ahí se me escucha. No, no sé si lo escuchan los compañeros. Está un poco mal. Se te escucha súper bajito. Ahí se me escucha mejor. Sigue mal. Ahí se me escucha mejor. Sí, ahí sí. Como le mencionaba Doc, íbamos a ver lo que es nefropatía de cambios mínimos, glomerulonefritis membranosa y la membranoproliferativa.
parte, por favor, ya. Buenas tardes, doctor, buenos compañeros. Ahora vamos a hablar sobre tres temas de nefropatía de cambios mínimos, glomerulonefritis membranosa y glomerulonefritis membranoproliferativa. Vamos a comenzar con la nefropatía de cambios mínimos. Esta nefropatía de cambios mínimos se la define como un trastorno renal que puede evolucionar y llegar a un síndrome nefrótico. Va a tener un conjunto de síntomas como por ejemplo proteína en orina, baja proteína en sangre, alto colesterol, triglicéridos y el edema o hinchazón. En esta nefropatía, como lo dice su nombre, que es de cambios mínimos, generalmente la función renal es normal. Entonces, en su epidemiología se relaciona con niños de 4 a 8 años y va a ser la causa más común de síndrome nefrótico en estos niños. La causa es desconocida, pero hay ciertos artículos científicos que lo han asociado con fármacos de ciertos cánceres hematológicos, principalmente los linfomas. Entonces, les voy a explicar cómo es la etiopatogenia de esta enfermedad. Todo inicia en los podocitos, los cuales van a tener una afectación estructural en el podocito porque hay una afectación en las vías de señalización intracelulares, por lo tanto las proteínas no van a formar adecuadamente su estructura. Esto es una consecuencia de una regulación anormal del linfocitos T y ciertos factores que aumentan la permeabilidad capilar, y lo que se produce es que haya una fusión en los pies de los podocitos. Por ejemplo, aquí podemos ver los podocitos que están adyacentes de la membrana basal, pero acá están como fusionados. Entonces esto va a provocar que se formen como espacios donde hay una mayor permeabilidad y van a alterar las cargas aniónicas de la membrana basal, permitiendo el paso de proteínas plasmáticas, como por ejemplo albúmina sérica, que tiene un bajo peso molecular y una carga negativa. Entonces con esto atraviesa la proteína al capilar glomerular y se filtra en la orina. En los signos y síntomas de la enfermedad por cambios mínimos tendremos cuando ya se desarrolla el síndrome nefrótico, tendremos hematuria microscópica, albuminoria en la que va a aparecer una orina con aspecto espumoso, el hinchazón o el edema, que generalmente se va a concentrar en los ojos, pies y abdomen, y algo característico es que en esta enfermedad de cambios mínimos no va a haber hipertensión ni azotemia. Respecto al diagnóstico, generalmente se hace una biopsia, pero bueno, si en niños encontramos ciertas características típicas, como pues la proteinuria repentina de manera inexplicable, una función renal normal y con sedimento urinario no nefrítico, podemos decir en un niño que tiene esta enfermedad. Pero si son características atípicas, tendremos que hacer una biopsia. En cambio, en adultos con síndrome nefrótico idiopático, se hace biopsia. Después de realizar la biopsia, se tiene que ver en microscopio electrónico y encontrar esos cambios mínimos, como les mencioné, que son la función de los podocitos, lo cual es algo que hay que ver con bastante atención. Esto va a ser explicado un poquito mejor en la histopatología, en la cual la principal característica es la ausencia de enfermedades, de alteraciones en el parénquima renal. Por ejemplo, este paciente tiene esta enfermedad de cambios mínimos, pero como pueden ver, tiene una apariencia prácticamente normal, entonces no es tan fácil de distinguirla. Pero se tiene que hacer una microscopía electrónica donde ya hay como un edema, una tumefacción del borramiento de los pedicelos de los podocitos, y puede haber ciertos depósitos, como por ejemplo el complemento de inmunoglobulinas, no va a haber depósitos de complemento de inmunoglobulinas, eso es en otra enfermedad. Entonces, cuando se haga un examen de inmunofluorescencia, no van a aparecer ni complemento ni inmunoglobulinas. Tratamiento, como esta enfermedad es súbita, pero algo leve, el 40% de los casos pueden tener remisiones espontáneas. En caso de que no haya remisión espontánea, se puede dar corticosteroides, los cuales son efectivos en el 80-90% de los casos, pero pueden haber recidivas. Si el paciente ya mejora el tratamiento, es decir, que ya no tiene proteinuria, sí tiene diuresis y ya no tiene edema, deben continuar con un fármaco, principalmente la prednisona. Y se ha visto que con la terapia inicial más prolongada y una disminución, o sea, disminuir lentamente las dosis, hay menos probabilidad de recurrencia, de recaída.
y la remisión completa es en el 80% de los casos. En cambio, en la ciclofosfamida o ciclosporina, es el tratamiento de segunda línea en caso de que fallen los corticosteroides. Entonces, los que no mejoran, les da ciclofosfamida o ciclosporina, pero el problema de estos es que tienen efectos indeseables y efectos secundarios como impresión de la función gonadal, causa cistitis hemorrágica y tiene potencial es mutágena, puede afectar a la médula ósea. Bueno, respecto al pronóstico, tendremos que decir que hay ciertos términos que se relacionan. Por ejemplo, podemos decir que tuvo una remisión en el paciente cuando ya no tiene proteinuria o tiene proteinuria muy baja y albumina alta. Remisión parcial, cuando tiene albuminemia alta y proteinuria algo persistente. Hay una recaída cuando aumenta la proteinuria. Y la recaída frecuente cuando tiene 2 o más recaídas de menos de 6 meses. También hay 2 términos interesantes como la corticoresistencia y la corticodependencia, que se relaciona con el tratamiento. Ya, ahora hablando de lo que es la glomerulonefritis membranosa, también denominada nefropatía membranosa, constituye una de las causas más frecuentes del síndrome nefrótico, tanto en sujetos adultos y ancianos, mientras que en niños y adolescentes es un poco raro. La incidencia se sitúa en unos 5 a 10 casos por millón de población y año. Es una enfermedad causada por antígenos específicos y anticuerpos dirigidos contra ellos que se depositan en qué parte, en la parte externa de la membrana basal glomerular. Entonces vamos a tener dos tipos vamos a tener dos grandes subtipos en estos que han sido clásicamente diferenciados. Van a ser primarias o idiopáticas y secundarias. En las primeras van a ser que el antígeno responsable principalmente se descubriera. Aló, Fausto. Hay un zumbido en tu transmisión. Ahí parece que ya se paró. Sigue nomás. Otra vez está. Se escucha con interferencia. Ahora sí. Ay, ahora sí se escucha. Sí. Me avisan, por favor, ya. Ya. Entonces, como les había dicho en la primera, el antígeno responsable era desconocido y no existía una enfermedad o fármaco relacionado con lo que es el desencadenamiento del cuadro, mientras que en las segundas el proceso era causado tanto por enfermedades sistémicas, tumores, infecciones o fármacos diversos. Pásale, por favor. Para ir desglosándole un poco, en la primaria vamos a tener que aquí la búsqueda del antígeno responsable de los casos primarios idiopáticos ha sido exitosa durante muchos años. Vamos a decir que en un estudio que se hizo se logró identificar lo que es un antígeno podocitario en un caso de una nefropatía membranosa infantil. Vamos a decir que se demostró que hay otra proteína podocitaria, que es el receptor de la fosfolipasa A2 del tipo M, o el PLA2R en siglas en inglés, que constituye el antígeno responsable de un 70-80% de este tipo de patología. Aquí los anticuerpos formados contra esta proteína, que son inmunoglobulinas G4 principalmente, atraviesan lo que es el capilar glomerular y se unen a la proteína a lo largo de la vertiente externa o subepitelial de la pared capilar, aquí formando los típicos depósitos subepiteliales. Dado que este receptor es un constituyente normal del podocito, podemos considerar esta nefropatía membranosa primaria como una enfermedad autoinmune, al menos en los casos debidos a la formación de anticuerpos anti-PLRA. Aquí los mecanismos que ponen en marcha estos procesos de autoinmunidad son desconocidos. Otro estudio lo que se hizo es que se pudo identificar otro antígeno podocitario, que es lo que es el THCD7A, que va contra lo que se desencadena un proceso autoinmune similar, o sea, similar al otro que les había mencionado, y puede ser responsable en el 10% de los casos cuando hay una negatividad para lo que es para el otro tipo de receptor, que sería los anti-PLA2R. Aquí vamos a tener que la determinación tanto del anti-PLA2R ha supuesto un gran avance en el diagnóstico diferencial rápido de esta nefropatía, para diferenciar tanto de las formas primarias y secundarias, pero aquí vamos a decir que
diversos autores confirman que la positividad de este receptor es siempre diagnóstica de una nefropatía membranosa idiopática, aunque coexistan en los pacientes de otras condiciones, como serían tumores o enfermedades infecciosas, que teóricamente podrían ser las responsables del proceso. Y más por eso se necesita más información en este sentido, pero la respuesta de la proteinuria a intervenciones terapéuticas diversas arroja la luz sobre las posibilidades de implicaciones patogénicas. Así, tenemos este receptor positivo en pacientes con tumores diversos en los que tanto la proteinuria no se modifica tras la extirpación del tumor, reflejando que este no era la causa de una enfermedad renal. Es por eso que la determinación de anticuerpos anti-THS de 7A aún no se han generalizado, principalmente en la práctica clínica, pero cabe adelantar que más adelante puede hacer un uso rutinario, porque como les he mencionado, hay un 10% que la determina con este tipo de receptor. Pásale, por favor. En la nefropatía secundaria, como sabemos, secundaria a cualquier otro tipo, es un prototipo de enfermedad renal causado por complejos inmunes. Se acepta que los antígenos implicados pueden ser de origen infeccioso, farmacológico, tumoral o de otras procedencias. Se depositan primero en la membrana basal glomerular y los podocitos. Aquí los anticuerpos específicos generados contra estos antígenos atraviesan esta membrana para acoplarse con ellos, dando al lugar lo que son formación in situ en la membrana, complejos inmunes. Y entonces, por eso podemos tener en esta tablita de aquí, como podemos ver, se expresan las entidades más importantes, como podemos ser en las infecciones del paludismo, el tumor, el cáncer de colon, fármacos de algunos AINES de enfermedades sistémicas como el lupus principalmente. Y aquí vamos a tener que la identificación precisa de la causa es esencial, dado que el tratamiento específico de la enfermedad, es decir, por ejemplo, una resección del tumor, una suspensión del fármaco o un tratamiento de la infección que es responsable de esto, puede conducir en muchos casos a la resolución del síndrome nefrótico. Pásale, por favor. En el cuadro clínico vamos a decir que en el 80% de los casos se presenta como un síndrome nefrótico completo, es decir, proteína mayor a 3.5 gramos en las 24 horas, hipoalbuminemia e hiperlipidemia. Aquí la mayoría de los casos, por tanto, son diagnosticados con relativa presteza porque el paciente, ¿qué es lo que hace? Percibe el edema típico del síndrome nefrótico. En el resto de los casos se detecta proteína no nefrótica y el diagnóstico puede retrasarse considerablemente, por lo que a veces el paciente no presenta síntomas, aunque la presencia de microhematuria es relativamente frecuente. La hematuria Fausto, sabes que hay un zumbido ahí, casi no se te escucha bien. ¿Hay cómo mejorar eso? No sé si es solo yo o el resto de gente también. Se le escucha muy bajito. Sí, Doc. Y se le escucha como interrumpido. Fausto, creo que ahí vamos a quedar porque no te escuchamos bien. Bueno, Doc, disculpe. Es como un motor que está por ahí. No tengo nada alrededor, creo que es el micrófono mismo. Perdón, Doc. El micrófono. Ya. No le puedes solucionar, ¿no? Ahorita no creo, Doc. Ya dejémosle ahí porque no se te escucha bien. Bueno, Doc, disculpe las molestias. No pasa nada. Gracias, chicos. Nos vemos. Hasta luego, Doc. Hasta luego.